El golpe inicial, ¿héroes o herejes? La pregunta que lo cambia todo. Lo que hoy veneramos como sagrado, aquello que nos enseñaron a respetar, a admirar, a creer ciegamente, ¿alguna vez fue perseguido con saña como la peor de las herejías? ¿Y si los santos que conoces no fueron en realidad lo que te dijeron? Detente un momento y permite que esa idea resuene en tu mente. Imagina que la historia que creías inamovible, aquella que ha alimentado tu fe o tu conocimiento durante años, es solo una parte. Una parte cuidadosamente seleccionada, pulida y presentada para que nunca te atrevieras a cuestionarla. Piensa en esos nombres que se susurran con reverencia, esos personajes cuyas vidas se han convertido en ejemplos de virtud inalcanzables. Te han hablado de milagros, de sacrificios extremos, de una pureza que parece casi inhumana. Te han dicho que ellos fueron la encarnación del bien, de la fe inquebrantable, del amor más puro. Pero, ¿y si te digo que detrás de ese halo de santidad, a veces se esconde una sombra incómoda? Una verdad que fue silenciada, distorsionada o simplemente enterrada bajo capas de dogma y conveniencia? Permíteme contarte algo que quizás nunca te atiste a buscar en los libros oficiales, o que fue convenientemente omitido. Hablo de San Juan de la Cruz, sí, el místico. Ese poeta de alma ardiente, doctor de la Iglesia, cuyas palabras sobre el amor divino han conmovido a incontables generaciones. Lo ves en las estampitas, en los altares, un faro de espiritualidad. Pero la verdad es que este hombre, este futuro santo, no solo fue incomprendido, sino que fue encarcelado y torturado por su propia orden religiosa. Sus hermanos lo encerraron en una celda diminuta, lo sometieron a flagelaciones públicas, lo despojaron de sus escritos y lo trataron como un renegado, un peligro, un hereje. ¿Puedes procesarlo? Un futuro santo, un gigante de la fe, vivió el infierno en la tierra a manos de aquellos que, supuestamente, compartían su misma creencia. Sus delitos no fueron robar, ni mentir, ni cometer actos inmorales. Sus crímenes fueron sus ideas, su visión de una reforma más profunda, su deseo de una espiritualidad más auténtica y directa, que chocaba frontalmente con las estructuras de poder y las tradiciones cómodas de su tiempo. Su profunda experiencia mística, tan celebrada hoy, fue entonces una fuente de profunda sospecha y condena. ¿Cómo es posible que un hombre que sufrió tal ignominia, que fue considerado una amenaza para el orden establecido por los suyos, acabara siendo elevado a los altares, venerado como un intercesor ante Dios y reconocido como un pilar de la misma Iglesia que le infligió tanto dolor? ¿Qué clase de alquimia histórica es esta, que transforma al perseguido en el perseguidor, al renegado en el pilar? Esta es la cuestión que quiero que te plantees ahora mismo. No como un historiador, ni como un teólogo, sino como una persona que busca entender la verdad. Si un hombre como San Juan de la Cruz pudo pasar de ser un prisionero, un marginado, a un santo venerado, ¿qué significa eso para el resto de la galería de la santidad? ¿Cuántas otras figuras, cuyos nombres hoy se asocian con la perfección, tuvieron pasados turbulentos, ideas que los pusieron al borde del abismo doctrinal, o acciones que hoy nos harían fruncir el ceño? La historia oficial a menudo es una narración simplificada, pulida para encajar en un molde. Pero las historias no contadas, las verdades incómodas, esas son las que realmente nos desafían a pensar. Te prometo que, si te atreves a explorar conmigo este territorio pantanoso, tu percepción de lo santo y lo herético nunca volverá a ser la misma. Porque la línea entre ambos, te lo aseguro, es mucho más delgada y volátil de lo que te han hecho creer. Así que, pregúntate de nuevo, con una curiosidad que quizás nunca antes había sentido: ¿son realmente santos o solo herejes camuflados por el paso del tiempo y las agendas de poder? La respuesta no es sencilla, y para descubrirla, tendrás que ir más allá de lo evidente, más allá de los dogmas, y sumergirte conmigo en las sombras de la historia. Prepárate para lo inesperado. La línea borrosa, definiendo la santidad y la herejía, o confundiéndolas. Acabamos de rozar una verdad incómoda, que los héroes de fe que creías intocables, en su momento, quizás fueron vistos con los mismos ojos con los que hoy se mira al que desafía,
al que rompe el molde, al que se atreve a pensar diferente. Ahora, para entender cómo puede ocurrir esta transformación, de perseguido a venerado, necesitamos desarmar dos palabras que usamos constantemente, pero cuyo verdadero significado es mucho más elástico de lo que imaginas: santidad y herejía. Prepárate, porque lo que crees saber sobre ellas está a punto de ser cuestionado. Cuando hablamos de santidad, tu mente probablemente vuela de inmediato a las imágenes clásicas: un halo brillante, una mirada serena, milagros, sacrificios incomprensibles. Es la figura del bien absoluto, del sacrificio puro, de la conexión más íntima con lo divino. Y sí, en esencia, un santo es eso: alguien cuya vida es un testimonio de una virtud excepcional, de una devoción que va más allá de lo común. No es una idea exclusiva de una religión, es universal. Piensa en los bodhisattvas del budismo, seres iluminados que, por pura compasión, renuncian a su propia liberación para guiar a otros a la paz. O en los rishis y gurús del hinduismo, maestros cuya sabiduría y conexión espiritual son faros para millones. En las tribus ancestrales, los chamanes o sabios que servían de puente entre el mundo humano y el espiritual eran figuras sagradas, veneradas por su cercanía a lo trascendente. En el cristianismo, un santo católico es reconocido tras un riguroso proceso de canonización, que investiga cada aspecto de su vida, crucialmente, busca pruebas de milagros obrados por su intercesión. Es la culminación de una vida considerada perfecta. ¿O no tan perfecta? Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa con la herejía? La palabra misma ya te evoca imágenes de fuego, de juicios sumarios, de fanáticos persiguiendo a inocentes. Y en gran parte, es así. La herejía es la desviación de la doctrina que se considera la verdad oficial, la ortodoxia. Si el santo es el modelo a seguir, el hereje es la oveja descarriada, el virus que amenaza con corromper el cuerpo de la fe. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas, en su búsqueda de mantener la unidad y el control, han sido implacables con aquellos que se atrevían a cuestionar. Los criterios para declarar a alguien hereje no siempre fueron puramente teológicos. A menudo, estaban teñidos de política, de poder, de envidias, de la necesidad de aplastar cualquier voz disidente que pudiera desestabilizar el statu quo. Ser hereje podía costarte todo: tu reputación, tus bienes, tu libertad y, en no pocas ocasiones, tu vida. Imagínate lo que sentía alguien al ser señalado: el miedo, la desesperación, la soledad absoluta de estar contra el mundo, contra la verdad impuesta. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican y tu percepción se tambalea. Hemos definido al santo como la cima de la virtud y al hereje como el abismo de la desviación. Pero, ¿puede lo santo de hoy ser lo herético de mañana? ¿Y viceversa? ¿Es posible que lo que un día fue una verdad inquebrantable, por la que la gente moría, hoy sea considerado un error o incluso una fantasía? Y, al revés, ¿pueden las ideas por las que alguien fue quemado vivo ser vistas hoy como una revelación, como una verdad profunda, o incluso como la base de una nueva ortodoxia? La historia, amigo mío, no es una línea recta. Es un río serpenteante, lleno de recodos, de cambios de curso, de aguas que se mezclan y se separan. Y este río nos grita una verdad incómoda: sí, la línea no solo es borrosa, a veces es completamente inexistente. Lo que en un siglo se consideró una herejía peligrosa, en otro fue la chispa de una reforma o incluso el cimiento de una nueva rama de fe. Las mismas ideas que hoy se celebran como la cumbre de la sabiduría espiritual, hace siglos pudieron haber sido razones para la hoguera. Te voy a dar un ejemplo que te hará reflexionar. Piensa en el concepto de la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Jesús. Hoy es un dogma central del catolicismo, una verdad innegociable. Pero, ¿sabías que durante siglos, incluso grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino dudaron de ella o la consideraron teológicamente problemática, casi una herejía en su tiempo? La idea de que María naciera sin pecado original era un punto de controversia brutal, un tema que dividía a pensadores y órdenes religiosas. Como una idea que fue objeto de encendidos debates,
casi una herejía para algunos, se convirtió en una verdad inmaculada. O piensa en los gnósticos, una corriente cristiana primitiva. Para ellos, el mundo material era malo, y el verdadero Dios era un ser espiritual puro, no el creador del Antiguo Testamento. Sus textos, sus evangelios, como el de Tomás o el de María Magdalena, eran muy diferentes de los que la Iglesia acabó aceptando. Fueron considerados herejes, sus libros quemados, sus seguidores perseguidos hasta el exterminio. Pero si lees sus textos hoy, con una mente abierta, quizás encuentres una profundidad espiritual que resuene contigo, ideas sobre el conocimiento interior y la divinidad personal que parecen extrañamente modernas. ¿Eran realmente el mal encarnado o solo una forma diferente de entender lo divino que no encajaba en el molde que se estaba construyendo? Esto nos lleva a una conclusión inquietante: las definiciones de santidad y herejía no son verdades eternas e inmutables talladas en piedra por una mano divina. Son, en gran medida, construcciones humanas, pactos sociales y teológicos, a menudo influenciados por el poder. La ortodoxia es, en esencia, la versión de la verdad que logró imponerse, que ganó la batalla. Y la herejía es la que perdió. Es tan simple y tan complejo como eso. Así que, mientras avanzamos, lleva contigo esta idea: cada santo tiene una historia, y cada historia, al ser examinada con suficiente lupa, puede revelar un matiz de disidencia, una chispa de una idea que en otro tiempo, bajo otras circunstancias, pudo haber encendido la pira de una acusación de herejía. La línea entre estos dos extremos no es una frontera fija, es una frontera móvil, un campo de batalla de ideas y poderes. Las sombras del pasado, santos que fueron herejes, y viceversa. Hemos visto cómo las definiciones de santidad y herejía son elásticas, que se estiran y se contraen según la época, el poder y la perspectiva. Ahora, vamos a la parte más fascinante, quizás, más incómoda. Vamos a desenterrar las historias de hombres y mujeres que, a pesar de ser honrados hoy en los altares de iglesias majestuosas, en su momento se enfrentaron a la más brutal de las condenas, la de hereje. Sus vidas son un espejo que nos muestra la fragilidad de la verdad, y como la línea entre la gloria y la ignominia es, a veces, una simple cuestión de quien cuenta la historia. Piensa en el nombre de Juana de Arco. Te viene a la mente la heroína, la doncella guerrera, la santa patrona de Francia, la mujer que, según la leyenda, escuchaba voces divinas que la impulsaron a cambiar el curso de la historia. Una campesina analfabeta, de apenas 17 años, que un día se presenta ante la corte francesa afirmando que Dios la había elegido para liderar ejércitos y liberar a su país de la ocupación inglesa. ¿Te parece una historia de película, verdad? Y lo fue. Juana logró hazañas militares asombrosas, revirtió mareas de batallas y puso la corona en la cabeza del rey Carlos VII. Su figura era una mezcla de inspiración divina y carisma indomable. Pero esa misma luz que la hizo heroína, también proyectó una sombra de sospecha mortal. Su historia no terminó en un trono, sino en una pira. Capturada por los borgoñones, fue vendida a los ingleses, quienes la entregaron a un tribunal eclesiástico pro-inglés. ¿De qué la acusaron? De herejía, de idolatría, de vestirse como hombre, de escuchar voces que no eran de Dios, sino del diablo. Imagínate el terror de esa joven, sola, enfrentándose a un tribunal de eclesiásticos eruditos, hombres de poder que querían verla arder. La presión fue inmensa. La interrogaron durante semanas, intentaron que abjurara de sus visiones, que se retractara de sus errores. Y ella se mantuvo firme. Juana fue condenada como hereje y relapsa, es decir, reincidente en la herejía, y, el 30 de mayo de 1431, fue quemada viva en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Murió entre las llamas, ante una multitud que la miraba entre el miedo y el asombro. Su nombre quedó manchado, su memoria fue vilipendiada. Fue el final de una hereje, según el veredicto de la Iglesia de su tiempo. Pero aquí viene la parte que te hará dudar de todo. Apenas 25 años después de su muerte, en 1456, un nuevo proceso de investigación, solicitado por la familia de Juana y ordenado por el Papa Calixto III, revisó su caso.
¿El resultado? Su condena fue anulada. Se declaró que el primer juicio había sido fraudulento y politizado, y Juana fue declarada inocente de toda herejía. Y, siglos después, en 1920, la misma iglesia que la había entregado a las llamas, la elevó a los altares, canonizándola como Santa Juana de Arco. Piensa en esto por un momento. La misma institución. El mismo nombre. Pero un siglo antes era una hereje condenada a la muerte más cruel, y varios siglos después, una santa venerada. ¿Por qué la misma institución que condenó a Juana como hereje la elevó después a santa? ¿Fue un acto de justicia, un reconocimiento tardío de su verdadera santidad? ¿O es la santidad solo una cuestión de tiempo, de conveniencia política, de quien ostenta el poder en un momento dado, o de estar en el lado correcto cuando la guerra termina? ¿Es posible que la verdad de la fe se adapte, se reescriba para encajar con los intereses dominantes? Esta historia, por sí sola, debería hacerte cuestionar cada estatua que ves. Pero Juana no fue la única. Viajemos al siglo XII y conozcamos a Hildegarda de Bingen, una mujer de una inteligencia deslumbrante y una voluntad férrea. Abadesa, escritora, compositora de música sacra, filósofa, visionaria, botánica. Una polímata en una época donde a las mujeres rara vez se les permitía ser algo más que esposas o monjas silenciosas. Desde niña, Hildegarda afirmó tener visiones místicas, experiencias directas con lo divino que plasmó en obras teológicas y cosmológicas complejas, como su famoso Scivias, Conoce los caminos del Señor. Sus escritos eran tan profundos, tan originales, que rápidamente captaron la atención, pero también levantaron sospechas. En una época donde la mística era un campo minado, cualquier experiencia fuera de lo común podía ser vista como una inspiración demoníaca o una señal de locura. El obispo de su diócesis tuvo que pedir la intervención del mismísimo Papa Eugenio III para que se investigara la autenticidad de sus visiones. Aunque finalmente fue reconocida, Hildegarda no se calló. Se atrevió a criticar la corrupción del clero, la falta de disciplina en la iglesia y la hipocresía de los poderosos. ¿Te imaginas a una mujer del siglo XII alzando la voz contra papas y reyes? Eso, para muchos, era una heterodoxia peligrosa, una osadía que rozaba la herejía. Sus ideas sobre la divinidad femenina o la interconexión de la naturaleza con lo espiritual no encajaban del todo en el molde ortodoxo. Logró escapar a la condena, sí, pero su camino fue una constante negociación entre su profunda verdad interior y la necesidad de no cruzar la línea roja. Hoy es doctora de la Iglesia. ¿Suena a que la perdonaron por ser demasiado brillante? Y en el siglo XVI, en la España de la Inquisición, nos encontramos con la figura imponente de Santa Teresa de Ávila. Fundadora de conventos, escritora de obras maestras de la mística, reformadora de la Orden Carmelita. Sus experiencias místicas eran tan vívidas, tan intensas, que las describió con una franqueza asombrosa en su autobiografía y en El Castillo Interior. Hablaba de arrobamientos, de uniones con Dios, de uniones que, para la mentalidad rígida de la Inquisición, podían ser confundidas con delirios, con engaños del diablo, o con una espiritualidad demasiado personal y directa que se salía de los cauces controlados por la autoridad eclesiástica. Teresa fue investigada, sus escritos fueron examinados con lupa, y tuvo que defenderse en numerosas ocasiones de acusaciones veladas de heterodoxia. La Inquisición no bromeaba con las desviaciones. Muchos místicos menos afortunados que ella acabaron en la hoguera o en la cárcel. Teresa, con su inteligencia aguda y su capacidad para someterse, al menos formalmente, a la autoridad, logró sortear las trampas. Su ortodoxia fue confirmada. Pero el simple hecho de que una de las figuras más importantes de la mística cristiana fuera objeto de tal escrutinio te hace pensar. ¿No te parece irónico que aquellos que buscaban una experiencia más pura de Dios fueran los más vigilados, los más sospechosos? Estas historias no son casos aislados. Son la punta del iceberg de un patrón. Un patrón donde la verdad individual, la revelación personal o la simple rebeldía contra lo establecido chocan violentamente con el muro de la ortodoxia.
nos muestran que el camino a la santidad a menudo estaba sembrado de espinas de sospecha y acusaciones de herejía. Así que, después de escuchar estas historias, quiero que reflexiones sobre algo aún más profundo. ¿Significa esto que muchos herejes de la historia solo fueron incomprendidos, demasiado valientes, o simplemente demasiado adelantados a su tiempo para que la sociedad o la institución los entendiera? ¿Cuántas verdades fueron silenciadas, cuántas revelaciones fueron aplastadas, simplemente porque no encajaban en el dogma del momento? Y si eso es cierto, ¿qué otras verdades históricas o espirituales estamos ignorando hoy, simplemente porque no se ajustan a lo que nos han enseñado? La búsqueda de la verdad es una tarea constante, y el pasado, como ves, es mucho más complicado de lo que nos gusta recordar. El factor humano, como la historia y la creencia manipulan la verdad. Hemos desenterrado historias fascinantes, ¿verdad? Vimos cómo la heroína que lideró ejércitos terminó en la hoguera, y como místicos profundos fueron objeto de sospecha y persecución. Todo esto te lleva a una pregunta aún más fundamental: si la santidad y la herejía pueden intercambiar lugares, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Es algo inmutable, algo que simplemente es, o es algo que se construye, se moldea, se adapta a las necesidades de quienes la cuentan? Permítete un momento de verdadera introspección. Piensa en tus propias creencias, las más profundas, las que definen quién eres. Para ti, son absolutas, ¿cierto? Son la base de tu moral, de tu visión del mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa misma verdad, para otra persona, en otra cultura, en otra época, podría ser considerada una herejía peligrosa? ¿O, peor aún, una locura? La subjetividad de la creencia es un abismo fascinante. Lo que para un alma es una revelación divina, una voz de Dios, una experiencia trascendente que transforma su existencia, para otra puede ser una alucinación, el producto de una mente enferma, o incluso una posesión demoníaca. ¿Recuerdas a Juana de Arco y sus voces? Para ella, eran la palabra de Dios. Para sus jueces, la voz del diablo. ¿Quién tenía razón? La verdad dependía de quien la interpretaba y, más importante aún, de quien tenía el poder de imponer esa interpretación. Este es el dilema central cuando miramos hacia el pasado y tratamos de entender quién fue un santo y quién un hereje. La historia, querido amigo, no es un registro objetivo de los hechos. No es una grabación de vídeo sin filtros. La historia es, en esencia, una narración. Y toda narración tiene un narrador. ¿Quién escribe la historia? No son los que pierden, no son los silenciados, no son los que mueren en la hoguera. La escriben los vencedores. Los que sobreviven. Los que ostentan el poder. Imagina un campo de batalla. Un lado gana. El otro pierde. Cuando se escribe el relato de esa batalla, ¿crees que el bando perdedor tendrá voz? ¿Se contarán sus motivaciones, sus sacrificios, sus verdades? Rara vez. Lo mismo ocurre con las guerras de ideas, con los conflictos de fe. La narrativa dominante es la que prevalece, la que se enseña en las escuelas, la que se predica desde los púlpitos, la que se erige en monumentos. Pensemos en cómo esta manipulación se filtra en las biografías de nuestros supuestos santos. Un ejemplo sutil, pero poderoso, la omisión. No se trata de mentir descaradamente, sino de callar convenientemente. Quizás un santo tuvo dudas profundas en algún momento de su vida, crisis de fe que lo atormentaron. ¿Esas dudas aparecen en su biografía oficial? Raramente. Se prefiere mostrar una fe inquebrantable desde la cuna. O tal vez tuvo relaciones complejas, quizás un carácter difícil, o cometió errores humanos antes de su conversión o a lo largo de su vida. ¿Se te cuentan esos detalles? No. Se suavizan, se omiten, se maquillan, para presentar una figura impoluta, un modelo inalcanzable de perfección. ¿Por qué? Porque un santo es un símbolo, una herramienta para inspirar, para mantener la fe, para reforzar el dogma. Y las verdades incómodas pueden empañar ese símbolo. Pero hay casos aún más turbios.
Considera las falsificaciones históricas deliberadas, los documentos apócrifos creados para legitimar una figura o desacreditar a otra. Durante siglos, la autoridad de ciertos papas o la validez de ciertas doctrinas se apoyaron en documentos que hoy sabemos que eran completamente falsos, fabricados para un fin político o teológico. ¿Crees que esto no afectó la percepción de quién era santo y quién hereje? Claro que sí. Si podías fabricar una prueba de que tus oponentes eran herejes o de que tus aliados eran divinamente elegidos, el juego cambiaba por completo. Las vidas se arruinaban, las persecuciones se justificaban, todo en nombre de una verdad que era una mentira bien orquestada. Otro ejemplo polémico, la reinterpretación del pasado a la luz del presente. Las ideas que hoy aceptamos como sentido común o incluso como un avance moral, podrían haber sido inconcebibles o condenables hace siglos. ¿Cómo reinterpretamos a las figuras históricas con nuestra moral actual? ¿Es justo juzgarlas con los estándares de hoy? Quizás no del todo, pero es innegable que nuestra percepción de ellas está teñida por quienes somos ahora. Por ejemplo, muchas de las acusaciones de herejía contra las mujeres en la Edad Media, especialmente las que tenían conocimientos de herboristería o practicaban la sanación, estaban intrínsecamente ligadas a la misoginia y al miedo al poder femenino. Sus conocimientos o prácticas eran etiquetados como brujería o herejía. Hoy, quizás las veríamos como sanadoras o como mujeres adelantadas a su tiempo. Pero la narrativa de su herejía fue la que prevaleció durante siglos. Y esto, amigo mío, es una manipulación de la verdad con un propósito muy claro: mantener el control social y de género. Así que, aquí está la pregunta que te desafío a responder: si la verdad se moldea, si la historia se escribe con intereses y sesgos, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que nos han contado sobre cualquier santo es la verdad completa, sin omisiones ni reinterpretaciones convenientes? Piensa en los detalles que se eligen para ensalzar a una figura y los que se omiten. ¿Se te han presentado siempre santos que encajan perfectamente en el molde de lo que esperas de ellos? ¿O has sentido alguna vez una pequeña disonancia, un detalle que no encaja? Quizás ese detalle es una pista de una historia mucho más compleja. Y esto nos lleva a una idea aún más inquietante. ¿Y si hay muchos más herejes, silenciosos, quizás héroes de la fe para sí mismos, esperando ser reivindicados por una historia que aún no ha sido escrita? Imagina a todas esas personas cuyas ideas fueron aplastadas, cuyas vidas fueron borradas de los registros, simplemente porque no se ajustaban al dogma de su tiempo. ¿Cuántos visionarios, cuántos pensadores audaces, cuántos reformadores genuinos fueron tildados de herejes y condenados al olvido, solo para mantener el poder o la pureza de una doctrina? La verdad, como la fe, es un concepto escurridizo. Y la historia, la que nos han enseñado, a menudo es una versión domesticada, cómoda. Pero al mirar las sombras del pasado, al cuestionar cada halo, empezamos a ver las grietas en esa narrativa. Y en esas grietas reside la oportunidad de una comprensión mucho más profunda, y quizás más inquietante, de la naturaleza humana, del poder y de la verdadera esencia de la creencia. La era digital, ¿nuevos santos o nuevas herejías? Hemos viajado por las sombras del pasado, desenterrando verdades incómodas sobre la santidad y la herejía, y hemos visto cómo la historia es moldeada por quienes la cuentan. Pero no creas ni por un segundo que esto es un mero ejercicio de arqueología espiritual. Este mismo drama, esta misma lucha por la verdad, se está desarrollando aquí y ahora, justo frente a tus ojos, en la palma de tu mano. El escenario ha cambiado, pero los actores y las preguntas profundas son las mismas. Bienvenidos a la era digital, donde la santidad y la herejía se redefinen en tiempo real. Si miras a tu alrededor, verás una explosión de nuevos movimientos religiosos y espiritualidades alternativas. Las viejas catedrales no son los únicos lugares de búsqueda. La gente ya no se conforma con las respuestas prefabricadas. Buscas algo más, algo que resuene contigo, con tu propia verdad interior. Y en este siglo XXI, tienes a tu disposición un universo de opciones que habrían sido inconcebibles hace apenas unas décadas.
Desde el neopaganismo que busca reconectar con la naturaleza, hasta la espiritualidad de la nueva era que promete autoconocimiento y empoderamiento. Desde gurús de la meditación que alcanzan fama mundial, hasta corrientes que reinterpretan antiguas escrituras de maneras radicalmente diferentes. De repente, eres libre de explorar, de picotear de aquí y de allá, de construir tu propia fe a medida, una que quizás no tenga un nombre reconocido o un edificio físico. Esto es fascinante, ¿verdad? Es una libertad sin precedentes, una verdadera liberación de los dogmas monolíticos del pasado. Pero esta libertad, como casi todo en la vida, tiene su otra cara. Esta diversidad, esta anarquía de creencias, plantea una pregunta fundamental: en un mundo sin un guardián de la fe universalmente aceptado, ¿cómo diferenciamos lo auténtico de lo peligroso? ¿Lo inspirador de lo ilusorio? Aquí es donde entra en juego la fuerza más disruptiva de nuestra era, las redes sociales y las plataformas online. Estas herramientas han democratizado la difusión de ideas de una manera asombrosa. De repente, cualquier persona con un teléfono y una conexión a Internet puede convertirse en un predicador, en un profeta, en un sanador espiritual. Puedes construir una audiencia de millones en cuestión de meses, simplemente compartiendo tus pensamientos, tus experiencias, tus interpretaciones de lo divino. Esto es increíblemente poderoso. Permite que voces marginadas se escuchen, que nuevas perspectivas iluminen a otros, que comunidades dispersas se unan en torno a una creencia compartida. Puedes encontrar inspiración, consuelo y guía en un influencer que te hable directamente a ti, que parezca entender tus luchas. Pero detente. ¿Es oro todo lo que reluce? Permíteme pintar un escenario que, aunque suene a película, ocurre con una frecuencia alarmante. Un individuo carismático, con una elocuencia magnética, comienza a compartir verdades profundas en TikTok o YouTube. Sus vídeos se vuelven virales. Habla de sanación energética, de códigos secretos del universo, de dietas milagrosas que purifican el alma, o de la inminente llegada de una nueva era de conciencia. Millones lo siguen, buscan sus consejos, pagan por sus cursos, se unen a sus comunidades exclusivas. Sus seguidores lo ven como un mesías moderno, un verdadero santo digital. ¿Pero lo es? A veces, detrás de esa fachada de iluminación y amor universal, se esconde la manipulación. Detrás de las promesas de bienestar, se esconde la explotación. Personas vulnerables, que buscan respuestas en un mundo caótico, pueden caer presa de estos gurús online que no tienen más objetivo que el poder, el dinero o la adoración. Ideas que suenan espirituales pueden degenerar rápidamente en discursos de odio, en teorías conspirativas que dividen a familias, o en dietas de desintoxicación que ponen en riesgo la salud. Lo que comienza como una búsqueda de luz, puede terminar en un culto digital. Esto nos lleva a una revelación cruda y directa. Sí, la era digital está creando sus propias versiones de santidad y herejía, y a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales son un caldo de cultivo donde las verdades se propagan sin el filtro de una institución o una tradición centenaria. Una idea puede nacer en un foro, crecer en un grupo de Facebook y convertirse en una revelación para miles, incluso si carece de fundamento, si es perjudicial o si simplemente es una estafa. Mira las sectas modernas que operan casi exclusivamente en línea, reclutando miembros a través de algoritmos, aislando a las personas de sus familias con verdades exclusivas y pidiendo obediencia ciega a un líder virtual. O piensa en los profetas de las conspiraciones, cuyas narrativas retorcidas son consideradas revelaciones por sus seguidores, mientras que para el resto del mundo son peligrosas teorías. ¿No es esto, en esencia, una forma moderna de herejía, una desviación de una verdad consensuada que puede tener consecuencias muy reales y destructivas? Y esto nos obliga a la pregunta más incómoda de todas, una que te atañe directamente a ti, a mí, a todos los que navegamos por esta realidad interconectada, en un mundo donde cualquiera puede ser un influencer espiritual online. ¿Quién decide ahora qué es santo y qué es herejía? ¿Estamos creando nuestros propios héroes y villanos espirituales sin filtros, solo con algoritmos?
Ya no hay un papa, un concilio o un inquisidor que tenga la última palabra para millones de personas. La autoridad se ha pulverizado. La verdad se ha fragmentado en miles de burbujas de eco. Cada like, cada share, cada suscripción es un voto de fe, una validación que eleva a una figura o a una idea. ¿Significa esto que la popularidad se ha convertido en la nueva medida de la santidad? ¿Que un mensaje es verdadero simplemente porque es viral? Esta es una encrucijada peligrosa. Por un lado, tenemos la promesa de la libertad espiritual absoluta, donde cada uno puede encontrar su propio camino. Por el otro, está el riesgo de caer en las garras de la manipulación, de la desinformación, de las herejías digitales que se disfrazan de iluminación. La batalla por la verdad no se libra ya en grandes concilios, sino en nuestros feeds, en nuestros inboxes, en nuestros algoritmos. Y tú, como consumidor de esas ideas, tienes un papel crucial en decidir qué elevas y qué dejas caer. El legado perenne, ¿dónde nos deja esta verdad incómoda? Hemos recorrido un camino fascinante, quizás, perturbador. Hemos excavado en las profundidades del tiempo, desenterrando secretos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe y la historia. Desde la celda de San Juan de la Cruz hasta la pira de Juana de Arco, hemos visto cómo las etiquetas de santo y hereje no son absolutas, sino etiquetas impuestas, cambiantes, a menudo dolorosas. Nos hemos dado cuenta de que lo que veneramos hoy pudo ser perseguido ayer, y que lo que ignoramos ahora, quizás fue una verdad silenciada hace siglos. Te he llevado a través de la ambigüedad de las definiciones, mostrándote que lo correcto o lo incorrecto en la fe es a menudo una cuestión de quien tiene el poder de definirlo. Hemos expuesto cómo la historia no es un libro de hechos inmutables, sino una narrativa maleable, escrita por los vencedores, pulida para inspirar o para condenar, con omisiones y reinterpretaciones convenientes. Y, finalmente, hemos visto cómo esta danza entre la santidad y la herejía se reproduce en nuestro propio tiempo, en la vertiginosa era digital, donde cada me gusta y cada compartir puede elevar o destruir una verdad o a un supuesto profeta. Entonces, volvamos a la pregunta que ha estado resonando en tu mente desde el principio de este viaje: ¿son los santos héroes o herejes? La respuesta, como ya habrás intuido, no es un simple sí o no. Es mucho más compleja, mucho más humana. Lo que hemos descubierto es que la línea entre la santidad y la herejía no es una frontera fija, tallada en piedra por una mano divina. Es una línea difusa, una sombra en movimiento, que se desplaza con las mareas del poder, la política, la cultura y la evolución del pensamiento humano. Es, en esencia, una construcción humana, una etiqueta que aplicamos para dar sentido, para controlar, para inspirar o para suprimir. Aquellos que hoy veneramos como pilares inquebrantables de la fe, esos nombres grabados en el mármol y las vidrieras, en su propio tiempo pudieron ser vistos con recelo, con miedo. Pudieron ser tildados de rebeldes, de locos, de desviados, de peligrosos. Juana de Arco fue quemada. San Juan de la Cruz fue torturado. Figuras como Hildegarda de Bingen o Teresa de Ávila, con sus experiencias místicas y sus voces audaces, caminaron sobre el filo de una navaja. Un solo paso en falso podría haber significado la condena. Sus verdades, sus experiencias, eran tan intensas y tan personales que desafiaban las estructuras establecidas, y eso, amigo mío, siempre ha sido un acto de herejía para quienes defienden el statu quo. Y a la inversa, aquellos que fueron tildados de herejes, aquellos cuyas ideas fueron aplastadas y sus nombres borrados de la historia, ¿no pudieron ser, a su manera, auténticos buscadores de la verdad? Quizás fueron visionarios, demasiado adelantados a su tiempo para ser comprendidos. Quizás sus errores fueron simplemente verdades que la sociedad aún no estaba lista para aceptar. Sus herejías pudieron ser, desde su perspectiva, actos de pura fe, intentos honestos de conectar con lo divino de una manera más auténtica, más personal, que chocaba con la narrativa dominante. Piensa en todos los herejes de la historia cuyas ideas hoy forman parte de nuestras filosofías o incluso de otras ramas de la fe. ¿No es eso una reivindicación silenciosa?
Aquí es donde reside el inmenso y a veces aterrador poder de la creencia. La fe puede ser una fuerza para el bien inimaginable. Puede inspirar actos de altruismo heroicos, puede mover montañas de injusticia, puede unir a comunidades en la compasión y el amor. Es la chispa que enciende la esperanza en los momentos más oscuros, la que da sentido a la vida. Pero esa misma creencia, si se manipula, si se absolutiza, si se convierte en una herramienta de control, puede llevar a la intolerancia, a la persecución, a la violencia más brutal. Puede justificar el exterminio de quienes no piensan igual, la opresión de las voces disidentes, la reescritura de la historia para adaptarse a una narrativa de poder. Es la línea fina entre la inspiración más pura y la manipulación más oscura. Hemos aprendido que la verdad no es un monolito inamovible, sino un cristal multifacético que cambia de color según la luz que incide sobre él. Que la historia no es un dictado, sino un diálogo constante, una negociación entre el pasado y el presente. Y que la fe, en su esencia más pura, es un viaje personal, no una obediencia ciega a un solo mapa. Espero que este viaje te haya provocado, te haya intrigado y, sobre todo, te haya abierto los ojos a una nueva forma de ver. Que te haya impulsado a cuestionar lo que das por sentado, a buscar las grietas en las narrativas perfectas y a entender que la complejidad es a menudo donde reside la verdadera riqueza. Así que, después de todo esto, te pregunto directamente, a ti, que me has acompañado hasta el final, ¿cómo ves tú ahora a los santos y a los herejes? ¿Estás listo para cuestionar las narrativas establecidas, para ver más allá de lo que te han enseñado y para buscar la verdad por ti mismo? Porque al final, la búsqueda de la verdad es un viaje personal que nunca termina. Si esta conversación te ha removido por dentro, si te ha dado una nueva perspectiva sobre lo que creías saber, te invito a que sigas explorando con nosotros. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas revelaciones. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa.